Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. En esta clase vamos a ver un rezo, otro rezo, que es el rezo del eclipse. Sí, en el Islam existe un rezo del eclipse que se hace cuando hay eclipse solar y también lunar. Y miren, subhanallah, que Dios nos establece un rezo que por un cambio que se hace, digamos, en el mundo, un cambio, o sea, de día para la noche, o bueno, como es el eclipse solar. Entonces, la moraleja o la sabiduría que encierra este rezo es para causar temor a la gente y hacer que la gente vuelva nuevamente a Dios. Tal como Dios dice en el Corán, y envío mis signos, sino para causar temor a la gente. Y también Dios dice en el Corán que entre sus signos está la noche, el día, el sol y la luna. No se postren, es decir, no hagan postración ni reverencia ante el sol ni la luna, sino postérnense ante Dios quien los ha creado. Póstrense ante Dios que los ha creado, si es a Él lo adoran, si es que a Él lo adoran. Repito, entre sus signos está la noche, el día, el sol y la luna. No se postren ante el sol ni la luna, sino póstrense ante Dios quien los ha creado, si es que lo adoran solo a Él. Y también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith que el sol y la luna no se eclipsan por la muerte ni la vida de nadie. Son señales de Dios con los que amedrenta a sus siervos. Si se presentan, diríjanse presurosos a rezar. Y en otro hadith dijo: el sol y la luna son señales de Dios y no se eclipsan por la muerte ni la vida de nadie. Si presencian un eclipse, supliquen a Dios, pronuncien el takbir y den limosna. Sí, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía hijos, tenía 4 mujeres y 3 hijos. Ibrahim era uno de ellos y falleció. Cuando falleció, se eclipsó el sol. Entonces la gente dijo que el sol se eclipsó por la muerte de Ibrahim, del hijo del profeta Muhammad. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habló a la gente y les informó este hadith que mencioné, que el sol y la luna son señales de Dios, no se eclipsan por la muerte ni la vida de nadie, es decir, ni por la muerte de Ibrahim ni de nadie, sea muerte o sea vida. Si se presencian un eclipse, suplican a Dios, pronuncien el takbir, recen y den caridad. Pues sí,
entonces la sabiduría que encierra el rezo del eclipse es para, digamos, pedir, es para volver a Dios, porque normalmente este rezo o esta señal es una señal, como Dios dice, para causar temor a la gente, con el fin de hacerlos volver a Él, hacerlos volver al camino, ¿no? Hacerlos reflexionar, porque sí, Dios dice en otra alea que di a los que niegan el monoteísmo, si Dios hiciera que la noche durara hasta el día de la resurrección, ¿quién sino Dios podría traerles la luz del día? ¿Acaso no van a escuchar este argumento? Di, si Dios hiciera que el día durara hasta el día de la resurrección, ¿quién sino Dios podría traerles la oscuridad de la noche para que pudieran descansar? ¿Acaso no van a observar este argumento? Por misericordia fue Dios que creó la noche y el día para que ustedes pudieran descansar durante la noche y procurar durante el día su favor. Deberían ser agradecidos. O sea, miren, subhanallah, que el objetivo es hacernos también reflexionar, como decía. Porque imagínense si en un eclipse en el que se tapa el sol, imagínense que Dios, digamos, o sea, que que el sol sigue tapado, como Dios dice aquí, hasta el día del juicio final. Entonces, ¿cómo sería nuestra vida? ¿No? Entonces Dios quiere también hacernos recordar, quiere, sí, causarnos temor y también hacernos recordar, reflexionar y meditar que gracias a Dios vivimos en infinitos favores de Él. Y por eso dice, al final deberían ser agradecidos. ¿Cómo? Usando todo lo que Dios nos da para complacerlo a Él. Nuestro cuerpo tenemos que usarlo para complacerlo solo a Él. Nuestro tiempo también, nuestro dinero, nuestra vida en general, porque Dios dice en el Corán, di, ciertamente mis ofrendas, mis oraciones, mi vida y mi muerte son para Dios. Entonces todos estamos aquí para servirle a Dios. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recomendó y nos enseñó cuando se presencie un eclipse, tenemos que acudir a rezar hasta que se termine el eclipse, ¿ya? Dura lo que dura, aunque dura horas. Pedir perdón a Dios, dar caridad, hacer buenas acciones. Entonces el momento de rezo por el rezo del eclipse el momento es desde que se inicia el eclipse hasta que se termina, ¿ya? Hasta que se termina. Entonces, ¿cómo se hace este rezo? Y es un rezo especial. Pues Aisha, la esposa del profeta Muhammad, que la paz sea con él, que Dios esté complacido con ella y que al profeta Muhammad sallam le conceda paz y bendiciones, dijo: hubo un eclipse solar en la época del mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Dirigió a la gente en el rezo. O sea, el profeta Muhammad sallam, lo que se hace, sí, pues se dirige este rezo. Este rezo lo dirige un imán. Entonces, en este caso, este primer rezo, cuando se hizo, lo dirigió el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Entonces dice, estuvo de pie por largo tiempo, es decir, pues hay que estar obviamente con ablución. Entonces hizo el takbir inicial, Allahu Akbar, y dijo que estuvo de pie por largo tiempo, es decir, leyendo Corán, ¿ya? Leer el Fatiha y leo una sura más larga, o sea, como se dice en otro hadith, que parece suras al-Baqarah, ¿no? Que dura para recitar esta sura
dura, digamos, puede ser entre 40 minutos, 60 minutos, más o menos. Depende del ritmo de cada uno. Luego se inclinó, hizo ruku', la inclinación, ¿ya? Y alargó ruku', o sea, pasó mucho tiempo haciendo ruku' todavía, haciendo inclinación, ¿ya? Luego se irguió, o sea, se levantó, ¿ya? Y estuvo erguido por largo tiempo, entonces también quedó parado, o sea, leyendo Corán, de nuevo Fatiha, sí. En una misma raka se lee el Corán 2 veces, en una misma raka, no en las 2 rakas, en una misma raka, en este rezo del eclipse. ¿Ya? Como decía. Entonces después del ruku' se levanta y lee de nuevo el Fatiha y una sura más. ¿Ya? Por largo tiempo. Y después hace de nuevo la inclinación, hace de nuevo el ruku'. ¿Ya? Y dice, y alargó el ruku', pero menos que el primero. Luego, bueno, se levantó, ¿ya? Se levantó y luego hizo el sujud, la postración normal, ¿ya? Entonces hizo las 2 postraciones. Luego se levantó y hizo la segunda raka, que igual, también leer el Fatiha y una sura más, hizo la inclinación, luego se levantó, leyó el Fatiha y una sura más, luego hizo la inclinación, se levantó por corto tiempo y luego bajó para hacer la postración, las 2 postraciones, el tashahhud completo y las salutaciones. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Han visto? Que es un rezo, digamos, que tiene algo de especial. Y luego, dice, luego terminó el rezo y el eclipse ya había terminado. Luego se levantó y se dirigió a la gente, alabó y glorificó a Dios y dijo, el sol y la luna son señales de las señales de Dios. Son señales de Dios. No se eclipsan por la muerte ni la vida de nadie. Si ven los eclipses, rueguen a Dios, pronuncien el takbir y recen y den limosna. Y den limosna. Entonces después el eclipse solar pues se hace normalmente en grupo en la mezquita. Y después de terminar el rezo, se hace un sermón en el que el imán hace recordar a todos el evitar y apartarse de los pecados, ¿ya? También de reflexionar en esto, también volver a Dios y hacer buenas acciones, ¿ya? Porque los pecados son la causa de, digamos, de problemas, digamos, de la privación de las gracias y favores de Dios, ¿ya? Entonces el imán hace recordar a la gente el apartarse de los pecados, el hacer las buenas acciones, etc., ¿no? Inshallah se pueda hacer el rezo del eclipse en grupo, inshallah, cuando haya un eclipse, para que así sí, digamos, realicemos una sunna y vivifiquemos una sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque este rezo del eclipse es sunna confirmada, que nunca dejó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, cuando había un eclipse, o los eclipses que había durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siempre hacía este rezo. Es decir, eso es lo que significa sunna confirmada, ¿ya? Entonces, inshallah, se puede hacer aquí también. También se puede hacer en casa, ¿no? De manera individual, ¿ya? Se reza así, ¿no? Tal como lo había descrito. Entonces, y bueno, sin sermón, obviamente, sin sermón. Y pedir perdón a Dios
hacer buenas acciones, dar caridad, etc. Hasta que termine el eclipse, ¿no? Y eso obviamente debe reflexionarnos, debe hacernos reflexionar y meditar, y también recordemos lo que Dios nos dice en el Corán: di a los que niegan el monoteísmo, si Dios hiciera que la noche durara hasta el día de la resurrección, ¿quién sino Dios podría traerles la luz del día? ¿Acaso no van a escuchar este argumento? Di, si Dios hiciera que el día durara hasta el día de la resurrección, ¿quién sino Dios podría traerles la oscuridad de la noche para que pudieran descansar? ¿Acaso no van a observar este argumento? Por misericordia, fue Dios que creó la noche y el día, para que ustedes pudieran descansar durante la noche y procurar durante el día su favor. Deberían ser agradecidos. Entonces, de verdad, sí, deberíamos ser agradecidos con Allah subhanahu wa ta'ala, porque como Dios dice, si intentaran contar las gracias de Dios, no podrían, por su infinitud. ¿Ya? Entonces, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de la gente que siempre es agradecida con Él. Y como ven, el musulmán tiene que saber una cosa, que los 5 rezos obligatorios que Dios nos ordena, también se hacen en un cambio del día o del tiempo o de algo. Por ejemplo, el Fajr. El Fajr se reza el Fajr cuando el día está por comenzar, antes de la salida del sol, ¿no? Porque cuando el día, la noche y el día, pues la noche termina y comienza el día. El Dhuhr es en el mediodía, cuando el sol está encima de aquí. Entonces, cuando el sol se inclina para el otro lado, entonces ahí comienza el tiempo del Dhuhr. El Asr también hay un cambio ahí. El Maghrib es en el ocaso, ¿ya? Y el Isha es cuando comienza el anochecer. Entonces, es decir, cuando haya un cambio, digamos, en la creación de Dios, también el ser humano, ¿no? También renueva su fe, también se pone en contacto con Dios, y subhanallah, tenemos que reflexionar en eso. Wa alaikum salam, Estrella. No, wa rahmatullahi wa barakatuh. No entendí la pregunta, disculpa. Wa alaikum salam, hermana. Entonces, debemos reflexionar en eso. Y Dios en el Corán, en muchas ocasiones, nos habla del sol, de la luna, de la sucesión del día y la noche, ¿no? De que el sol y la luna pues funcionan o corren en el mismo órbita, ¿no? Dios también nos hace reflexionar en lo que hay a nuestro alrededor, con el fin de que, ¿cuál es el fin? El objetivo es siempre tener certeza en Dios, es siempre, ver y recordar la grandeza y el poder de Dios. Este es el fin, ¿no? Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de sus siervos virtuosos, agradecidos. Amén. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.